Bueno, mis queridos hermanos, es de alguna manera, tengo que decirlo, dice su palabra, dice Dios en su preciosa palabra, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Bueno, apoyándonos en esta cita bíblica, se ha dicho que no se pueden reunir más de 10 personas por causa del virus que está pasando el mundo entero en este momento. Entonces los servicios en la iglesia los vamos a tener a través del internet. Así es que, mis hermanos, para mí es un placer poderles decir que hay comunicación. O sea, todavía tenemos una comunicación, aunque sea a través del internet. Espero que en corto tiempo todo esto pueda pasar y podamos volver a esa vida normal que teníamos y poder disfrutar de la alabanza, de la adoración y de la compañía de cada uno de ustedes. Dios me los bendiga y me los guarde. Los amo con el amor de Cristo. Amén.
preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que él derramó. Preciosa sangre me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Me transformó tu sangre, me perdonó tu sangre, me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que él derramó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas
Muy buenas noches, soy el pastor Guillermo Ramírez de Ministerios Betania Clinton y es un placer poderlos saludar y tener esta oportunidad de comunicarme con ustedes a través de estos medios. Quisiera empezar con una corta oración. Padre, te doy gracias porque tú eres grande, porque para siempre es tu misericordia que has tenido para con nosotros hasta este día. Te doy gracias y te pido, precioso Dios, que pongas en mí estas preciosas palabras a través de las cuales, Señor, lleguen al corazón de cada uno de aquellos que me escuchan. En el nombre precioso de Jesús oro. Amén. El tema del que voy a hablar se titula La falta de temor a Dios nos lleva a pecar. Vuelvo y lo repito. La falta del temor a Dios nos lleva a pecar. Y como estamos en un tiempo en el cual se estaba haciendo un censo en la nación de los Estados Unidos y estamos pasando por una circunstancia del virus, entonces tenía un tema muy peculiar, muy parecido en la Biblia con estos dos temas juntos. Vamos a leer en el libro de 2 de Samuel, capítulo 24 y versos del 1 al 3, donde dice: Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Versículo 3. Joab respondió al rey: Añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Es posible que otros puedan ver el mal que nosotros podamos estar haciendo y aún decirnos que algo mal estamos haciendo y no hacer caso de ello. De hecho, a través de esta preciosa porción bíblica y la siguiente que voy a leer, podemos ver que detrás de todo pecado está Satanás. Satanás está para hacernos pecar contra los designios y la voluntad de Dios. Así es que puede ser una persona común y corriente, como puede ser un rey, en este caso David, puede ser un rey tentado a hacer algo que no es debido al deseo del corazón y la voluntad de Dios. En estos tiempos que estamos pasando este proceso, podemos entender que muchas veces podemos pensar cosas locas, podemos hacer cosas que no son del agrado de otros, podemos decir, y nuestras palabras muchas veces pueden traer en nuestras vidas que otros examinen lo que nosotros estamos diciendo. Por eso es importante nosotros, para lo que vamos a hablar, podernos apoyar en estos textos bíblicos, en donde David decide censar el pueblo de Israel para simplemente saber el número de cuántos soldados tenía. Pero su general, el general del ejército, le dice: ¿para qué se complace en esto? Él podía entender, él podía percibir que había algo indebido allí. En la segunda porción que vamos a leer en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, podemos encontrar el mismo pasaje, simplemente que con otras palabras. Juntando estos dos pasajes, podríamos encontrar lo que yo estaba diciendo al principio, que detrás de todo pecado está Satanás trabajando en el corazón del ser humano. Por eso dice en el versículo número 1 de Primera de Crónicas 21, dice: Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que
hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que será para pecado de Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Y salió por tanto Joab y recorrió a todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Podemos sacar unas premisas acerca de esto. Número 1. La ira de Dios se enciende por causa del pecado. Pecado viene a ser lo mismo que Satanás. Es como cuando hablamos de sinónimo. Pecado lo relacionamos con Satanás, o Satanás lo relacionamos con el pecado. Y eso, desde la creación del mundo, con Adán y Eva, lo podemos ver. Segundo, los designios orgullosos del hombre lo llevan a pecar contra Dios. Aunque David era el rey y Joab era el general del ejército, David tenía una autoridad mayor que la de Joab. Y esa autoridad lo llevó a estar por encima, aunque Joab le decía de alguna manera que esto no iba a ser bien, no iba a traer una buena consecuencia. Aún David prosiguió con su decreto y se llegó a hacer. Por lo cual, la palabra de Dios nos enseña que la ira de Dios se encendió contra Israel. Entonces, podemos ver que el orgullo del ser humano es bien alimentado, fácilmente alimentado por las fuerzas de las tinieblas, cuando éstas no se sujetan a la voluntad de Dios. Ahora, una de las cosas importantes que nosotros debemos entender a través de esto es qué está motivando mi corazón en mis deseos. ¿Cómo yo puedo reconocer cómo está mi corazón en un momento de crisis? ¿Cómo yo respondo? ¿Cómo yo reacciono? ¿Cómo yo hablo? ¿Cómo yo puedo responder en una situación difícil en la que yo me vea comprometido emocionalmente? Y realmente es donde yo puedo examinar mi corazón y saber quién está pudiendo tentarme. Cuando yo me voy a la Escritura, puedo ver esto a través de lo que Dios me deja ver. Si yo tengo esta Escritura, que es la palabra de Dios, y yo la creo, yo voy a creer con todo mi corazón que si Satanás logró hacer esto en David, que era un siervo de Dios entregado y ungido, ¿qué no puede hacer en nuestras vidas si nosotros le damos cabida en nuestro corazón? Por eso, una de las cosas por las cuales estaba pensando en este tema es porque realmente nos hace falta pedirle a Dios que nos ayude a crecer en ese temor reverente a Dios. No en crecer en el temor reverente por decir algo en este caso y en este tiempo que estamos pasando, que yo miro las personas temerosas del virus que estamos pasando en toda la esfera mundial. Y en los casos que yo tengo a mi alrededor, cuando yo miro las personas, usted tose y la gente lo mira a uno, inmediatamente le clava los ojos a ver si va a toser otra vez, y si no, para correr o apartarse de esa persona. Pero los casos más difíciles es cuando usted sabe que un ser cercano pudo estar en contacto con otra persona y usted ya sabe que no se puede acercar a ese familiar que tanto lo ama, porque sabe que si se acerca a ese no se puede acercar a los otros familiares que usted tiene. Entonces esto produce un conflicto en nuestros corazones. Por eso es un tema muy especial para estos tiempos,
Porque un deseo del corazón de Dios para cada uno de nosotros es que reconozcamos aquellas cosas que nos hacen pecar, que le pidamos perdón, que nos arrepintamos de todo nuestro corazón y que le permitamos a Él enseñarnos a través de su palabra, poder guiar nuestros pasos en la rectitud. En el libro de Josué, capítulo 1 y verso 8 y 9, nos dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Está diciendo clarito, de día y de noche meditarás en él. Mire que esta es una de las cosas que muchas veces nosotros no tenemos tiempo de hacer con la palabra de Dios, y es meditar en la palabra de Dios. El meditar nosotros, según esta escritura, nos dice: meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Podemos decir claramente que el guardar la palabra y el hacer conforme su palabra no lo vamos a poder lograr si no la tenemos en la meditación de nuestro corazón, constantemente, de día y de noche. El libro de Deuteronomio nos dice que enseñemos estas palabras a nuestros hijos cuando estemos en el camino, cuando nos levantemos, cuando nos acostemos, que cuando estemos en la casa, que las escribamos en los postes de nuestra casa, porque son palabras que Dios quiere que nosotros las tengamos presente delante de nuestros ojos una y otra vez, para que nosotros podamos lograr hacer y guardar esas palabras. Sigue diciendo en el verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y dice acá, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, esta es una escritura preciosa que podemos tener nosotros para el día de hoy y decir, yo no debo tener temor delante de ese virus. Puedo cuidarme, protegerme, pero pase lo que pase en la vida, una de las cosas más importantes, pase lo que estuviera pasando, es que yo debo tener la palabra de Dios en mi corazón, en mi meditación, porque ella es la que me va a llevar a orar y a actuar correctamente. Seguidamente, tengo unos versos a través de los cuales he estado pensando y meditando acerca de esto del temor. Y realmente me encontré en la palabra que Dios quiere que nosotros aprendamos a caminar en el temor de Dios, porque tiene grandes promesas. Nos enseña a caminar en paz, nos enseña a caminar confiados, como dice acá en estos versículos. Dice, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días. Jehová tu Dios estará contigo. Y él dice, no temas porque yo estaré contigo. Piense por un momento. Él está con usted. Pero la pregunta es, ¿está usted teniendo más temor del virus o está teniendo más temor de Dios? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer y tenemos que revisarnos en nuestros corazones. Cuando ocurre una circunstancia de temor, ¿yo a quién voy a llamar? Si yo llamo, generalmente cuando niños y nos golpeábamos o algo sucedía en nuestras vidas que nos causaba dolor, lo primero que decíamos, mamá o papá. Pero realmente nosotros en estas circunstancias que estamos pasando en el día de hoy, una de las cosas que nosotros debemos es clamar a Dios. Creo que Dios está llamando a todas las naciones alrededor del mundo
a que nos juntemos en oración, a que le roguemos a Él, porque sabemos que según estos versos, y podemos leer el verso número 10 del capítulo 24 de Segunda de Samuel, que dice: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Esta misma porción la dice en el libro de Crónicas de esta manera. Dice: entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, que era el vidente, el profeta, el vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te pongo, escoge de ellas una para que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses de derrota delante de tus enemigos contra la espada de tus adversarios, o por 3 días de espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, y ¿qué responderé al que me ha enviado? Eso es lo que estamos pasando hoy. Estamos pasando un tiempo de peste, un tiempo de virus, un tiempo de mal. No es que yo esté diciendo le vamos a echar la culpa a este o a aquel. Yo pienso más bien que es tiempo que nos unamos en oración, que es tiempo que cada uno de nosotros reflexionemos en nuestras vidas y permitamos que la sabiduría de Dios nos ayude a nosotros a apartarnos del pecado. ¿Cómo? Según el verso número 9, 8 y 9 de primera en el libro de Josué capítulo 1, donde hablamos que por la meditación yo voy a poder guardar y hacer conforme a todo lo que está escrito. Inmediatamente, cuando yo pensaba en estos pasajes, pensaba y me venía al pensamiento el libro de Proverbios capítulo 1 y verso 7, donde dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y en el libro de Proverbios 8:13 dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. O sea, el temor de Dios en nuestras vidas realmente es que nosotros aprendamos a aborrecer el pecado, que nosotros aprendamos a aborrecer el mal. ¿Y cómo usted y yo vamos a aprender a aborrecer el mal? Lo vamos a aprender a aborrecer en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Cuando escuchamos aquellas palabras o cuando vienen aquellos pensamientos o cuando llegan aquellos deseos que no son correctos delante de Dios por lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra, nosotros poder desecharlos. Dios, a cada uno de nosotros como hijos de Dios, nos mandó a que nos amemos los unos a los otros. Dios nos mandó a nosotros como hijos de Dios a que amemos a nuestros enemigos. Nosotros no tenemos una excusa para no amar a un ser humano en esta tierra. Nosotros somos llamados a mostrar el amor de Dios a nuestros semejantes. Y es por eso que a través de estas preciosas palabras, usted y yo podemos nosotros hacer cosas grandes delante de Dios. Una de las cosas que David hizo fue que cuando él confesó su pecado y pasó toda esa maldad de peste que trajo peste en Israel y mató muchísima gente, David vino y construyó un altar a Dios. Hoy es tiempo que nosotros construyamos un altar a Dios
en nuestras casas, en nuestros hogares, que nos juntemos, que nos perdonemos, que digamos a Dios, perdona nuestros pecados, que perdonemos a nuestros hermanos, que perdonemos a nuestros vecinos, que perdonemos aún a nuestros familiares y aún más que perdonemos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestro hijo por lo que ha hecho, que nos libremos, que nos liberemos de esa carga con la cual nosotros podemos estar apuntando con un dedo a alguien por causa de su pecado. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario por tu vida y por mi vida, Él nos dio un mandamiento y nos dijo que nos amáramos los unos a los otros como Él nos ha amado. Entonces, a través de la Escritura pude entender una de las cosas muy preciosas en el libro de Primera de Pedro y capítulo 1, en donde dice la Escritura, dice: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vuelvo y lo repito. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo que nosotros tenemos en esta vida debe ser nuestro estilo de vida. Andar en temor hacia Dios. Andar en ese temor. Pero hay algo precioso que nosotros podemos tomar de la Escritura, porque realmente desarrollar el temor de Dios no está en nosotros tal capacidad, si Dios no está en el asunto. Y para explicar esto un poco, el versículo por el cual yo estaba orando y pidiendo cómo traer este tema es el libro de Jeremías, capítulo 32 y verso 40, donde dice: y haré con ellos pacto eterno, y no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¡Qué maravilloso versículo! Es Dios el que va a poner el temor hacia Él para que nosotros no nos apartemos de Él. Entonces, está en Dios primeramente que nosotros podamos tener ese temor reverente hacia Él para nosotros apartarnos del pecado, pero no apartarnos de Él. Entonces, es algo muy especial porque en este versículo está hablando de tres cosas muy especiales. La primera está hablando de un pacto eterno. Un pacto eterno. Aunque está diciéndolo en el libro de Jeremías y está hablándole a Israel, yo creo que yo puedo tomar este verso para mi vida y para decirle a Dios: yo quiero crecer y desarrollar el temor hacia ti, el temor reverente hacia ti, que me lleve a mí a apartarme del pecado, pero no a apartarme de ti. Y es una de las cosas por las que debo yo envolver estos versos en oración, porque es Dios el que en mí va a producir el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si en el libro de Josué capítulo 8 nos está diciendo que si nosotros meditamos en esta palabra, vamos nosotros poder guardar y hacer lo que la palabra de Dios dice. No es simplemente en mi sabiduría, porque escrito está en la palabra de Dios que separados de Él nada podemos hacer. O sea, yo con Dios puedo desarrollar ese temor, pero yo solo nada puedo hacer. Yo necesito tener esa
relación con Dios para poder desarrollar ese temor en mí que tanto es necesario en estos tiempos difíciles. Así es que, mis queridos amados hermanos, yo los invito a que este sea un tiempo más que hacer tantas cosas por el temor de lo que vemos, más sea un tiempo en el cual, como está escrito, que nosotros no fuimos llamados a vivir por lo que vemos, sino a vivir por fe. Y si yo voy a vivir por fe, yo voy a vivir por lo que dice la palabra. Yo voy a creer en la palabra y voy a permitir que la palabra edifique y moldee mi vida. Y que en un momento de presión o de circunstancias yo pueda manifestar primeramente ese temor a Dios. Porque escrito está en el libro de Eclesiastés, donde dice la palabra de Dios, que el fin de toda predicación oída es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el fin. Dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Entonces, Dios, a través de toda la Escritura, nos está invitando a cada uno de nosotros a que tengamos temor de Él. Quiero orar por ti. Padre, yo te doy gracias por esta preciosa palabra. Y oro y ruego para que cada uno de mis hermanos que la escuchan puedan, Señor, tomar esta palabra y en estos tiempos de temores por causa del coronavirus, Padre, podamos determinar en nuestros corazones enfrentarnos a ese temor y permitir que tu palabra a través de la fe edifique nuestras vidas, nos llene de gozo y de alegría. Aunque pase lo que pase, podamos estar totalmente confiados de que está escrito de que Jehová estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad. Es como el matrimonio. Es en cualquier circunstancia. Una de las cosas diferentes del matrimonio es que Dios siempre permanece fiel. En el matrimonio muchas veces alguno puede no permanecer fiel, pero en el matrimonio con Dios, Él siempre esté seguro que va a permanecer fiel a usted. Dios me los bendiga y muchas gracias.